la anterior clase nos ha tocado ver sobre las nuevas teorías del rol del Estado. Yo les había mencionado un poco acerca de historia básicamente relacionada con la economía. Y les había dicho que el Estado, bueno, ha tenido varios roles, ha tenido varias actuaciones dentro de lo que respecta en la gobernanza. Ha ido cambiando su actitud en cuanto a cómo gobierna a la población. ¿Y por qué ha ido cambiando su actitud? Y yo les había dicho, con cada cambio de actitud y con cada cambio de políticas, en este caso políticas económicas, porque nosotros estamos hablando, no se olviden que estamos hablando de finanzas públicas, y las finanzas básicamente trata de qué? De cómo el Estado obtiene sus ingresos y cómo esos ingresos son destinados al gasto público. Entonces, sí o sí nos vamos a enfocar en la parte económica, en la parte de políticas económicas del Estado. En ese sentido, yo les había dicho que el Estado, bueno, en este ámbito ha ido cambiando su actitud. ¿Y por qué ha ido cambiando su actitud? Ha ido cambiando porque, bueno, con cada paso del tiempo ha habido crisis económicas. Y con cada crisis y con cada problema, hasta uno con cada problema aprende, ¿no? Aprende de sus errores y va estableciendo nuevas políticas y nuevas formas de liderazgo de gobierno. Es así que el Estado inicialmente habíamos visto que era un Estado mercantilista, básicamente solo se dedicaba a adquirir y vender en lo que es metales pesados. Solo se encargaba de eso y básicamente no daba mucha importancia a lo que es la gobernanza en relación a la política económica. Y bueno, eso también ha influido en que se pase a un nuevo papel del Estado, es básicamente un Estado neutral. Y yo les había tocado aquí un poquito de economía y les había dicho que Adam Smith, bueno, básicamente un economista de renombre, ha influido también para que el Estado tome un poco más más bien dicho, un poco más de libertad al mercado. Ya no es un Estado mercantilista que acapara todo el mercado, sino más bien deja al mercado que pueda interactuar y a su vez, bueno, establecer precios y básicamente una economía de libre mercado. ¿Qué es lo que nos decía Adam Smith? Adam Smith hizo bueno, una teoría dentro de su trabajo de la riqueza de las naciones, donde básicamente les recuerdo, porque esto lo han visto también en economía general, Adam Smith que decía que, bueno, básicamente la oferta y la demanda actúan como una tijera, que no sabemos cuál atrae a quién y quién a cuál. O sea, son dos fuerzas que interactúan al mismo tiempo. Entonces el Estado un poco dejó y a un lado ya no se metió tanto en el mercado y dejó que interactúen. En ese sentido, bueno, se vino otra crisis y el Estado dijo, no, no los puedo dejar y voy a ser un Estado intervencionista. Y esto fue también un poco influenciado con el movimiento keynesiano, con Keynes. Keynes básicamente decía que el Estado se tiene que encargar de todo y básicamente centralizar todo. Por eso se habla de una centralización estatal. El Estado tenía que establecer políticas fiscales y políticas monetarias a fin de regularizar el mercado. Entonces, aquí el Estado ya tiene una actitud más intervencionista. Seguido de ello, bueno, ya nos encontramos con un liberalismo pragmático. ¿Por qué pragmático? Porque el Estado, si bien nos deja participar de una economía de libre mercado, ahora él se encarga de variables macroeconómicas importantes. Entonces, es una mezcla de ambos. Deja la economía libre, pero a su vez tiene una intervención. Y hemos visto también las ideas que guiaron hacia las políticas del nuevo liberalismo. Estas ideas son la economía de mercado, lo que les acabo de mencionar, la desestabilización, el incentivo a la iniciativa individual y la reducción del déficit presupuestario. Ok. Hemos visto también lo que respecta a los servicios públicos, que básicamente los servicios públicos son aquellos servicios que va a dar el Estado. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades públicas. Como las necesidades, los servicios también se dividen en esenciales y no esenciales. Recordemos que los esenciales son la administración de la justicia, la seguridad pública y la defensa nacional.
y solo pueden ser suministrados por el Estado y no pueden ser delegados a nadie más. También hemos visto que los servicios públicos pueden ser divisibles e indivisibles. ¿A qué se refiere esto? Indivisibles como la defensa del exterior, o sea, no podemos dividir ese servicio público y tiene que ser prestado en conjunto. Creo que habíamos quedado acá, si no estoy mal. Sí, Lice. Ok. Aquí una compañera que acaba de incorporarse en el chat y dice, ¿por qué? ¿Tienes alguna duda, Ivana, en relación a la clase extra de este domingo? Despejaremos todas las dudas para que no haya ningún tipo de reclamo. Lo que yo menos quiero son reclamos. La misma duración que una clase regular. No nos vamos a quedar desde las 7 hasta las 12, nos voy avanzando. Básicamente está demostrado que nuestra atención solo dura 30 minutos. O sea, ¿de qué te sirve pasar una clase de 4 horas si solo 30 tienes? Ivana, ¿tienes alguna duda? Bueno. Ok. Disculpe, licenciada, perdón que le interrumpa, pero ¿será que puede volver a pasar al anterior diapositiva, por favor? Un momento. Claro. Muchas gracias, licenciada. Ok. Ya. Como Ivana no tiene dudas, y solo pregunta por qué, entonces vamos a continuar. Hasta este momento, nosotros, ¿qué hemos visto? Hemos desarrollado casi a la perfección la necesidad pública, hemos desarrollado el servicio público y nos falta ver el gasto y el recurso público. No podemos entender las finanzas públicas si no tenemos claro estos 4 conceptos. Ahora, básicamente, si ustedes entienden gasto, que es básicamente una erogación de dinero o equivalentes para cualquier persona, ¿has gastado? Sí. ¿Qué quiere decir que has gastado? Has sacado plata de tu bolsillo. El Estado también tiene su bolsillo, que es el Tesoro General de la Nación. Entonces, el Estado gasta recursos, pero también los recolecta. Entonces, nosotros vamos a entender el gasto y el recurso público como toda aquella actividad relacionada, mejor dicho, toda actividad relacionada al gasto y recurso público es campo de las finanzas públicas. Y para esto no hay nada mejor que entender mediante ejemplos, porque ya, como yo les he dicho, gasto y recurso, ustedes ya lo tienen claro. El gasto público, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en un solo sistema del Estado, por ejemplo, el sistema de salud, piensen cuántos gastos puede tener el Estado. No se olviden que recién ha empezado el Sistema Único de Salud, que es básicamente una impulsación del gobierno. ¿Para qué? Para que sea la atención a la salud que sea de carácter universal, que todos tengamos acceso a la salud. Imagínense un sistema de salud que conlleva, al solo pararte en la puerta, tú dices, a ver, ¿en qué gastará el Estado? Empezaremos con infraestructura, la construcción. Y para mantener ese tipo de infraestructura y ese tipo de sistema, ¿qué tienes que pagar? Tienes que pagar sueldos y salarios al sector administrativo, al sector técnico, que serían los doctores, las enfermeras, algún técnico tal vez en imagenología. Y los gastos también recurrentes de mes a mes, porque tiene que pagar también agua, tiene que pagar luz. Entonces, básicamente a eso se refiere un gasto público. Solo estamos haciendo un único ejemplo, que es el sistema de salud.
Y el recurso público es cómo el Estado obtiene dinero, de dónde saca la plata para poder gastar en estas cosas. Lo que primero se nos vienen a la mente son los tributos, ¿no es cierto? O sea, nosotros damos dinero al Estado de alguna actividad que hagamos o tan solo de solo vivir en un pedacito de terreno de Bolivia. El Estado también puede obtener recursos mediante crédito público. El Estado saca a la venta los bonos estatales, que son de riesgo cero, pero te pagan una tasa de interés muy baja. Entonces, el Estado también se puede prestar de su población. Y también, bueno, puede vender su propio patrimonio. A ver, comentarles un poco de historia en relación a la energía eléctrica. A inicios, el sistema eléctrico nacional era todo era del Estado. Con un cambio de gobierno, el Estado dijo, no, esto tiene que administrarlo el sector privado porque nosotros no somos capaces. Entonces vendió todas las acciones a privados. Entonces, al vender esas acciones, ¿qué ha obtenido? Ha obtenido un recurso público. Entonces, el Estado puede vender su patrimonio para obtener también recursos. Básicamente, entonces, el gasto y el recurso público, ustedes ya lo tienen en mente. Yo solo se los estoy aclarando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Lisa. Los impuestos, dice su compañera Dayana, ¿sí? Correcto. Gracias, Dayana, por tu participación. Los impuestos, bueno, vamos a ver más adelante que existen diferentes tipos de tributo. Los impuestos es uno de ellos. El Estado grava a las empresas lucrativas. Entonces, las empresas que generan utilidades tienen que pagar un tributo al Estado mediante los impuestos. Continuemos entonces. Hasta este momento, entonces, nosotros hemos desglosado todos los componentes de las finanzas públicas. Hemos desglosado la necesidad pública, el servicio público, el recurso y el gasto público. Ok. Ahora entendamos todo el concepto en global. ¿A qué me refiero con todo el concepto en global? Vamos a entender a la actividad financiera del Estado. Financiera deriva de finanzas. Si yo hablo de actividad financiera, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? Conversemos, porque esto es una conversación. Lisa, sería controlar. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a ir anotando. Cachito. Aquí está. Serían los movimientos económicos Controlar del los Estado. movimientos. Recursos económicos del Estado. Ok. Los recursos económicos. Todo lo que se refiere a finanzas es recursos. Entonces, si nosotros nos imaginamos recursos, tenemos que imaginarnos cómo el Estado, cuando dicen maneja, empiecen a utilizar ya terminología profesional. Empiecen ya a expresarse de forma ya mucho más, por así decirlo, exquisita. Entonces, en vez de decir maneja, vamos a utilizar el concepto de gestiona o administra. Entonces, es básicamente todas las actividades que el Estado administra para la obtención y uso de recursos. ¿A qué recursos me estoy refiriendo? A recursos financieros. Entonces, es un mundo de cosas. Ahora vamos a entender que la actividad financiera del Estado no es una actividad esencial. A ver, ¿cómo? ¿Cómo no es una actividad esencial? Pero si, Isabel, me estás diciendo que hay necesidades absolutas, necesidades relativas. Claro, sí, hay necesidades que son absolutas, hemos visto. Para ello hay servicios que son indelegables, que el Estado lo tiene que hacer sí o sí. La actividad financiera, las finanzas públicas, es básicamente una herramienta que el Estado utiliza para poder satisfacer estas necesidades. Entonces, no es esencial. Es solo un medio
para satisfacer las necesidades. Por eso me estoy refiriendo a que es una actividad no esencial. La actividad financiera del Estado, las finanzas públicas, es una función instrumental, es un medio para que el Estado desarrolle otro tipo de actividades. Sin embargo, el Estado es el único y exclusivo para realizar estas actividades financieras. Esta gestión de recursos financieros solo puede realizarlo el Estado. Ahora, esta actividad financiera, que lo hemos dicho de forma macro, de forma gordita, me refiero, macro quiere decir grande, un aspecto amplio, genérico. Micro es chiquito, detallado. Entonces, hemos visto de forma macro a qué se refiere con actividad financiera. Ahora, esta actividad financiera macro se divide en subactividades. O sea, tiene 3 pequeños componentes, ni tan pequeños. Estos componentes son el presupuesto, la recaudación de ingresos públicos y la aplicación de estos ingresos. No necesariamente están en este orden. ¿Por qué? Porque el Estado no dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y voy a presupuestar. El Estado dice, a ver, un ratito, ¿qué es lo que necesita la colectividad? Entonces, primero piensa en qué voy a aplicar los recursos, luego hace un presupuesto y todos los ingresos los distribuye. ¿En función qué? ¿En función a qué, mejor dicho? En función a la importancia. Entonces, las 3 actividades principales de la actividad financiera son la previsión, que es referente al presupuesto. ¿Alguien me puede definir qué es previsión? El análisis de una situación para estar preparado para el futuro, ¿no? Prevenir el Prevenir a acontecimiento corto plazo económico. alguna acción. Anticiparse a algún hecho. Muy bien. El primero y el último, ¿cuáles son sus nombres? Cristian. Roberto Reina. Cristian, ¿qué? Perdón. Cristian Galindo. Listo, gracias, Cristian. Nuestro otro compañero, ¿cuál es su nombre? Roberto Reina. Ay, gracias, Roberto. Ok. Voy a tomar los 2 conceptos de su compañero que dices anticiparse al futuro, prevenir un suceso. Entonces, ¿qué haces con el presupuesto financiero? Previenes cómo vas a administrar tus recursos. Básicamente, entonces, el Estado, ¿qué hace? En relación a prelación de importancia, ve la necesidad, previene cómo va a gastar sus recursos y luego recauda. Eso es lo que hace el Estado. Ahora, la actividad financiera también dentro de la evolución de la historia, a veces uno dice historia, qué aburrido dice, ¿no? Pero no, la historia nos ayuda a entender cómo ha ido evolucionando la actividad financiera del Estado. Veamos un poquito acerca de escuelas y teorías relacionadas a la actividad financiera. Inicialmente, básicamente, la actividad financiera todo era economía, 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 economía. ¿Por qué? Porque básicamente lo entendían la actividad financiera del Estado como un intercambio de recursos, nada más. ¿Qué hacía el Estado? Agarrar lo que recaudaba y gastar. Agarrar lo que recaudaba y gastar. A eso me refiero con consumo colectivo y público. Básicamente se entendía la actividad financiera como una acción cooperativa de producción. Es decir, ¿qué hacía el Estado? Lo único que hacía era utilizar sus recursos para el bienestar común. Posterior a esto, posterior a las escuelas económicas, empezaron las escuelas sociológicas. Y los sociólogos cuestionaron un poco el actuar del Estado. Dijeron, no, el Estado, básicamente, como nos domina,
él va a decidir en qué gastar y en qué no. ¿A qué se refiere con esto? La importancia de en qué va a gastar, cuál es lo más importante, era básicamente cuestión de la voluntad de los gobernantes. Y lo único que se entendía era que como el Estado es el más poderoso, imponía todo lo que quería a la minoría. Eso estaba relacionado con la teoría que dijo Pareto. Amilcar, ya un poco más malito, no se refería a una teoría de ilusión financiera, donde decía que el Estado era un actor, básicamente, un actor. Te vendía, ¿qué te vendía? Te vendía ilusiones, por eso se dice ilusión financiera. Te decía que básicamente exageraba en lo que gastaba y ocultaba lo que recaudaba mediante los tributos. Entonces, en esta segunda parte, lo que hacen es que cuestionar la actitud del Estado. ¿En qué ámbito? En el ámbito de actividades financieras. No nos estamos refiriendo a nada más que finanzas públicas. Posterior a ello, se inició con las escuelas políticas. Amilcar, creo que es francés. Y yo soy bilingüe. Solo hablo español y quechua. Ok. Continuando con esto, en una tercera etapa, digamos, dentro de la historia, hemos empezado con las escuelas políticas. Y básicamente, el Estado es un sujeto exclusivo de la actividad financiera. Hola, ¿me escuchan? Sí, listen. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, listen. Sí, licencia. No sé si es mi audio, pero no los escucho muy bien. Debe ser mi red que debe estar fallando un poquito. Y eso que estoy con Axis. Okay. Tenía que ser concebida. ¿A qué se refiere concebida? Se refiere a que es parte de su esencia, que tiene una naturaleza política. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una naturaleza política? Pueden apagar sus audios, estoy escuchando mi propia voz en el fondo. Porque el fin último del Estado es satisfacer las necesidades públicas. Entonces, la actividad financiera, si bien es un instrumento, este instrumento nos ayuda ¿a qué? A satisfacer las necesidades públicas. En ese sentido, como cumple una desde la esencia del Estado, tenemos que entender lo que tiene sí o sí una naturaleza política. Si bien los medios son casi idénticos a los medios económicos normales que nosotros conocemos, tenemos que entender las diferencias. Los medios financieros mediante los cuales el Estado obtiene los recursos son limitados.
Porque el Estado no se puede inventar de hoy a mañana, ok, hoy día vamos a sacar un nuevo impuesto porque no tenemos fondos para cubrir las necesidades públicas. No, eso no puede hacer el Estado, sino genera una convulsión social. El Estado tiene pocos medios, es decir, pocas herramientas para obtener plata. Y el criterio de elección es por un medio político. Entonces, los fines del Estado que propone en su actividad financiera son políticos. La actividad financiera es tan solo un medio para el cumplimiento de los fines del Estado. Y esto ya lo estoy repitiendo por 8ª vez. Entonces, podemos concluir que las finanzas públicas es un híbrido. ¿A qué me refiero un híbrido? Que tiene una mano económica y una mano política, que actúan en conjunto. Cualquier actividad, cualquier nueva política relacionada a la obtención de recursos, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Si el Estado genera un nuevo tributo o modifica algún tipo de impuesto, ¿qué incidencia va a tener? Va a tener una incidencia más fuerte en la economía. Entonces, no podemos concebir la actividad financiera tan solo como político, tan solo como económico. Tiene una parte política, ¿por qué? Porque es un medio para el cumplimiento de las necesidades públicas. Entonces, vuelvo a repetir, las finanzas públicas tienen parte política como económica. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Sí, licenciada, una consulta. Habiendo ya esos dos partes, que es más pública y económica, ¿cuál es el más influyente, digamos? Lo que les acabo de decir es que las actividades financieras, si hablamos de finanzas públicas, estamos hablando de actividades financieras del Estado. Estas actividades financieras tienen, por así decirlo, dos ingredientes esenciales para la sopa. Para que tú cocines actividad financiera del Estado necesitas dos ingredientes. Estos dos ingredientes están enfocados en el ámbito público y en el ámbito económico. Entonces, si hablamos de finanzas públicas, estamos hablando de economía y estamos hablando de política. Los dos como una mezcla del todo. No hay una incidencia más que del otro. Si nosotros analizamos un tributo, cualesquiera, este tributo, por ejemplo, analicemos el impuesto que deriva de los hidrocarburos. Este impuesto se obtiene ¿de qué? De la venta de petróleo, de la venta de gas natural. Este impuesto, el Estado lo recauda y va casi exclusivamente ¿a qué? Al estudio de ustedes. El IDH va al estudio de ustedes. Ustedes están estudiando gracias al Estado. ¿Y qué incidencia económica va a tener que saque más profesionales el Estado? Si imaginan la dinámica que genera el Estado a través del gasto público del IDH, ¿qué dice el Estado? Yo voy a cumplir ¿qué? ¿Qué política está cumpliendo? Educación universal para todos. Tenemos la Universidad Mayor de San Simón, que es de acceso gratuito. Gratuito entre comillas, porque pagamos ahí que chichi por aquí, que chichi por allá, pero no es un gasto real como comparado con la UPB. Entonces, tenemos un acceso gratuito a un estudio de educación, a un estudio superior. ¿Qué incidencia económica tiene esto? Da trabajo a los docentes. Tiene futuro trabajo para ustedes. Nos proporciona becas IDH. Entonces, económicamente el Estado está moviendo. Si bien es una lógica política, dentro de la política dice estudio universal para todos, tiene una incidencia económica. ¿Qué sucedería si no hubiera la Universidad Mayor de San Simón? ¿Cuántas personas sin profesión hubiera?
Entonces, nosotros no podemos entender finanzas públicas sin saber que está compuesto de dos grandes cosas, de una parte política y una parte económica. Ok, ¿hasta aquí alguna duda más? ¿Están viendo mis diapositivas? Sí, licenciada Sefi. Entonces, ahora hemos entendido que, bueno, la actividad financiera del Estado tiene dos grandes componentes y no se puede concebir sin nada de eso. Ahora entendamos el fenómeno financiero. Ok. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablemos de fenómenos financieros? Siempre hablando de finanzas públicas, no estamos hablando de otra cosa. Si hablamos de finanzas públicas, siempre piensen ingresos, gastos. Ok. Ingresos, gastos se puede decir de 1001 formas. Puede haber 1001 formas de expresar ingresos y gastos. Puede ser ingresos y erogaciones estatales. Igual me sigo refiriendo al ámbito público, al ámbito de finanzas públicas. Todo esto ya hemos entendido que se refiere a una actividad financiera. Y la actividad financiera tiene tres grandes componentes que hemos visto a su vez en unas dos diapositivas anteriores a esta. Si alguien me puede ayudar, ahí yo les agradecería para recordar a sus compañeros. Presupuesto financiero, recaudación de ingresos públicos y aplicación de los ingresos. Excelente. ¿Con quién hablo? Bianca Burgos. Ok, Bianca. Gracias por tu participación consecutiva. Te agradezco. Ok, entonces, como dice su compañera, si hablamos de actividad financiera, yo ya lo puedo desglosar, porque ustedes tienen en mente que es presupuesto financiero, ingresos estatales y obtención de recursos también estatales. Entonces, nosotros tenemos que estudiar todo el contexto para poder entender la actividad financiera. Y a su vez, estas tres actividades están relacionadas con otras cosas, con otros elementos, para poder entenderlo a su vez más a detalle. ¿Y qué elementos son estos? Son los elementos públicos, que ya les he dicho, los elementos jurídicos, elementos sociales y elementos administrativos. Si nosotros agarramos y todo lo mezclamos, vamos a tener diversas clases de ingresos y gastos. Y es así también como van a nacer las disciplinas en particular. ¿A qué me refiero con disciplinas? Me refiero con actividades particulares del Estado. Ya vamos a empezar a hablar de política financiera, de economía financiera, de derecho financiero. Entonces, tenemos que a su vez incluir varios elementos para poder entender en la totalidad a la actividad financiera. Ok, chicos, yo los dejo aquí porque tengo una reunión a la 1 y, bueno, me tengo que preparar para poder defender mi pega. No se olviden, bueno, para aquellas personas que tienen libre este día domingo a las 7 nos vemos en la clase. Licenciada, disculpe, este PDF que nos está mostrando, ¿lo puedo subir a Classroom? Les mentiría si les diría que sí. No, no lo subí. ¿Será que lo puede Lo subir, voy- Lice? Sí, lo voy a subir, no se preocupen. Les voy a dar mi textito. Gracias, Lice. Ok, chicos. Bueno, yo me despido rapidísimo porque si no me van a votar. Y bueno, yo vivo de eso. Así que un gusto compartir con ustedes. Y bueno, nos vemos en la clase extra del día domingo.